Bien, hermano, pues quiero hacerte dos observaciones a raíz de la entrevista que recientemente has dado a Jorge Ramos de Univisión. Y son dos observaciones. La primera es confrontante, pero déjame expresarte que va con mi mejor intención. Espero que con la misma buena intención con la que intentaré hacerla, por muy confrontante que sea, con esa misma buena intención puedas recibir esta observación. La segunda yo creo que ni siquiera se podría llamar observación, sino felicitación, porque verás que me uno completamente a un gran, pero gran aporte que diste en dicha entrevista. Y la primera observación quiero hacértela con referencia a tu fe. Externaste que anteriormente eras católico, ahora, bueno, en el término de que usó Jorge Ramos, ahora es cristiano, ¿verdad? Como si nosotros los católicos que fuéramos budistas, musulmanes, ¿verdad? ¿No? Nosotros somos cristianos y tú muy bien aseveraste cuando le pusiste el título de cristiano, de un buen cristiano inclusive, al Papa Francisco. Pero es interesante la frase que mencionaste, que este cambio corresponde a que ahora tú tienes una relación directa con el dueño del circo, tal cual lo dijiste. Y yo me preguntaría, como católico, ¿no tuviste esa relación directa? Más aún, ¿no se puede como católico tener esa relación directa? Y si sí se puede, ¿por qué te fuiste? Y si no se puede, pues entonces tendremos que definir, estrictamente hablando, qué implica relación directa, porque si por relación directa se entiende una relación exclusivista, pues evidentemente eso no es doctrina católica. Y aunque más de un católico tenga una relación exclusivista con el Señor, eso es una relación y tiene una fe protestantizada, no es católico. Ahora, si la relación directa de la que hablas es tener en primer lugar al Señor como prioridad, como meta, como fin, como camino, en eso me parece que dentro de la Iglesia Católica, si realmente profundizaste en tu fe, te habrás dado cuenta que no hay impedimento para tener una relación directa con Dios. Más aún, es el sustento mismo de la fe católica. Después tú quisiste argumentar este principio de que tú tienes una relación directa con el Señor, con el dueño del circo, en que lo que quieres decir de fondo es que no necesitas rezarle, tal cual lo pusiste, rezarle a ningún santo o a ninguna virgen. Mira, en esto te lo digo con toda la fraternidad de la que pueda ser posible. Te recomiendo que profundices con mucha responsabilidad espiritual y teológica sobre lo que es o lo que nosotros llamamos la comunión de los santos, la comunión de los santos. Y mira, ojo, creo que estás en todo tu derecho de primero escuchar a tus pastores, de escuchar a miembros de la denominación a la que asistes. Yo no tengo problema con eso, pero lo único que te pediría es de que también escuches al otro bando. Yo mismo me ofrezco dentro de mis muchas limitaciones si en algo te puedo ayudar. ¿Por qué digo esto? Que escuche los dos bandos, que profundices realmente con responsabilidad escuchando de los dos bandos. Porque me parece, y aquí me puedo equivocar, lo dejo como hipotético, me parece que esto, hasta el mismo tonito de yo no necesito rezarle a santos ni a ninguna virgen, suena como el típico prejuicio de no entender muchas cuestiones con respecto a la comunión de los santos. Por ponerte nada más, a ninguna virgen, ¿cuántas vírgenes hay? Siempre, pues sí, la de Guadalupe y todo eso, son advocaciones, ¿verdad? Advocaciones, y que ni siquiera son dogmas de fe, ¿verdad? O sea, que no son algo esencial explícitamente como para hacerte católico o algo fundamental para la iglesia. La Virginia de María, otro tipo de cosas, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero virgen solamente hay una como tal. Ahora, si te referías a vírgenes como mártires o santas que permanecieron virgen, pues ahí sí puedes hablar un tanto como dando a entender un plural, ¿verdad? Pero no sé, me quedó como esa frase que si este es el argumento en el cual sustentas tu cambio de la Iglesia Católica a esta denominación, una relación directa con el dueño del circo, porque tú no necesitas rezarle a santos y a vírgenes,
posiblemente y muy seguramente, pero lo dejo así como en duda por respeto a ti, estás cayendo en un prejuicio, Entonces lo primero que te recomendaría es profundiza con seriedad espiritual y teológica, exegética, sobre la comunión de los santos. Pero bueno, voy a intentar darte algunos elementos por los cuales un abrebocas sobre esta cuestión de la comunión de los santos que igual te pueda servir en esa profundización que espero que hagas, y si no, a lo menos a más de una persona que vea este video. Mira, la experiencia del amor de Dios, que seguramente tú la tienes, la experiencia del amor de Dios, la experiencia de la gracia, es una experiencia por naturaleza unitiva. ¿Qué es la comunión de los santos en principio? Pues es una común unión con las cosas santas y con las personas santas. Evidentemente, en mayúsculas nuestro Señor. Él es la santidad. Pero San Pablo mismo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Es decir, está ejerciendo o está reconociendo una santidad en su vida. No está diciendo que Él sea Cristo, pero tampoco está diciendo que está ajeno a Cristo. Y quien se acercaba a Pablo no se acercaba solamente a Pablo, ni se acercaba solamente a Cristo, en el cual tenía Pablo en él. No sé si me logras entender. La comunión de los santos es algo tan de sentido común. ¿Por qué? Porque el amor y la gracia, los que experimentamos el amor y la gracia del Señor, por ley tendemos a la unidad. Más aún, fue el anhelo y sigue siendo el anhelo de nuestro Señor. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. O sea, la unidad es fundamental para expresar esa verdadera experiencia de Dios, una experiencia del amor de Dios y de la gracia que no es unitiva, que no es comunitaria, que no genera común unidad entre aquellos que han experimentado ese amor del Señor, es falsa. Ahora bien, en esto de profundizar en la comunión de los santos, me parece que hay 3 obstáculos que a veces fomentan de que ustedes, cristianos no católicos, no puedan entender del todo este misterio de fe. La primera es que tenemos que reconocer que no podemos entender la comunión en las cosas santas, entre los santos, entre las cosas santas, una común unidad espiritual en la gracia, cuando ni siquiera llevamos una común unidad en las cuestiones terrenales y materiales, ¿no? Yo sé, a lo menos de oídas, de que tú ayudas a gente necesitada, pero eso no es crítica, sino un aspecto descriptivo. A mucha gente que tú ayudas no está ni cercana a vivir como tú vives. Nuevamente, y no es crítica, ¿no? No es crítica, es un aspecto, es más, yo lo aplico para mí también. Yo solamente tengo una semana de ropa. Cualquiera diría, wow, una semana de ropa nada más, pero ¿qué es una semana de ropa con tanta gente que en mi vida misionera yo me he encontrado con un solo cambio de ropa? O mira, yo solamente tengo sandalias y mira mi sandalia. ¿Esto por qué lo hago? Porque la experiencia personal mía de Dios me impulsa a tener algún tipo de comunión, de común unidad con el que padece. Muy imperfecta. ¿Por qué muy imperfecta? Porque ¿qué es un hoyito en mi sandalia con tanto descalzo que yo me he encontrado? ¿Me entiendes? Entonces, el primer obstáculo de aquel que no entiende a veces la comunión de los santos, que se revise primero si tiene comunión en las cuestiones materiales, en las cuestiones terrenales como tal. Los primeros cristianos en los Hechos de los Apóstoles decían que no pasaban necesidad porque lo tenían todo en común, y no es un comunismo, es un aspecto más distributismo, pero no me quiero meter en esto porque esto no es un curso de esto. Entonces, pero así vivían las primeras comunidades cristianas. Entonces, ¿cómo poder entender una comunión de los santos si en el plano más básico, que es el material, no se tiene? El segundo obstáculo creo que es el que da más pie a que ustedes malinterpreten y a veces prejuzguen sobre la doctrina oficial de la
comunión de los santos. ¿A qué me refiero? A que hay que reconocerlo. Muchos católicos entienden la comunión de los santos como un aspecto de magia o de superstición. Voy a ponerlo en un ejemplo. Una persona que está con cáncer y pide la intercesión de la Santísima Virgen o de algún santo para que pueda tener salud. Muchos empiezan con la distorsión creyendo que el santo es el que da la salud. O sea, entienden mal ya la intercesión, ¿no? Pero bueno, ese es el tercer punto que ahorita toco. El punto está en que le piden la salud, que interceda por la salud. Y yo siempre pregunto, ¿para qué quiere la salud esa persona? Porque muchos piden la salud para seguir pecando saludablemente. Es decir, creen que hay un tipo de común unidad con los santos, con la Santísima Virgen, pero en realidad hay una relación de magia, de superstición. ¿Cuál es la diferencia? Así en breve, porque te digo, no quiero hacer de esto todo un tema, ¿va? Pero en la oración, sea de intercesión, sea de alabanza, sea de adoración, uno se abandona a la voluntad de Dios. Puede pedir por sus necesidades, ¿va? Pero siempre abandonándose en la voluntad de Dios. Vamos a decirlo, es como decirle, Señor, ¿qué quieres que se realice? Yo pienso que esto es lo mejor, ¿va? Pero ¿tú qué quieres? Eso es realmente un sentido de una oración, de una intercesión verdaderamente cristiana. La magia, ¿qué es? Es querer manipular las cuestiones santas. Es querer sacar el milagrito, ¿va? Yo suelo decir, la hemorroísa le sacó el milagrito a Jesús, le sacó el milagrito, pero la hemorroísa ahora está en el cielo, no sabemos, porque no sabemos qué hizo con su salud. Entonces, me parece que un segundo obstáculo para entender la sana doctrina de la comunión de los santos es tener una cuestión como de superstición o de magia. Pero, si esto está mal simplemente aplicándolo a los santos, también está mal aplicándolo a Jesús. A Jesús no se le está amando, se le está necesitando, se le quiere sacar los milagritos. Es decir, yo conozco muchos evangélicos que tienen su relación directa con Dios, el cáncer se lo piden directamente a Jesús, no intercesores, no intermediarios en ese sentido, y pues nada, que también quiere sanar del cáncer para seguir pecando saludablemente. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a decir que la misma gata pero revolcada. Y muchos evangélicos se quedan con la conciencia tranquila de decir, no, yo solamente le pido al Señor, pues sí, muy directa tu comunicación, pero utilitarista. Al Señor no lo amas, lo necesitas. Es una relación de negocio, de sacarle milagritos, no lo amas. Y el tercer obstáculo es no saber diferenciar. Si no sabemos, si no empezamos a diferenciar entre mediación, que solamente aplica a Cristo, solamente hay un solo mediador, entre mediación e intercesión, que es muy diferente a la mediación, pues va a haber la confusión ahí. Es como lo de las imágenes que siempre nos sacan. Quien no sabe diferenciar entre ídolo e imagen, pues va a tener muchos problemas, ¿verdad? No quiero argumentar con esto, simplemente apelo al sentido común. Tú seguramente a tu esposa le pides que ore por ti, a tus hijos le pides que ore por ti. Estás ejerciendo esa común unidad. ¿Por qué? Porque entiendes que con esa esposa que tienes, que ama al Señor, tú lo amas al Señor, tienen una común unidad, tienen una relación ida y vuelta, una unidad. Además de que si te casas a la iglesia, el sacramento del matrimonio, bueno, ya esa es otra cosa, no quiero desviar, pero el punto está en que tú le pides por esa común unidad que tienes en la gracia y en el amor del Señor a tu esposa y a tus hijos, que intercedan, que oren por ti. Entonces, ¿cuánto más no será una persona que ya participa más plenamente de Dios, de Cristo, que lo que participa hoy tú, tu esposa y tus hijos? ¿Cómo tú puedes experimentar una común unidad con una persona que llama aquí al Señor pero de manera imperfecta y no puedas tener común unidad con aquel que ya participa de una plenitud en el Señor? O al menos de una mayor plenitud, porque plenitud falta todavía que resucite su cuerpo en la segunda venida del Señor. Pero, ¿me entiendes? Ahora, me podrás decir, quizá como más de un evangélico, no, es que esa intercesión es entre vivos.
los otros ya están muertos. Dice el Evangelio, el mismo Jesús, que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. En la transfiguración no fueron unos hologramas de Moisés y de Elías, no fueron. Y el Señor estaba hablando con ellos, ¿verdad? Entonces, en esa misma profundización tenemos que entender que si verdaderamente el Señor es Dios de vivos, no solamente de vivos terrenales, vivos después de esta tierra, y aquellos que ya están salvados con el Señor, aunque falta que resucite su cuerpo, no están muertos, están vivos y tienen una mayor plenitud de unidad con el Señor que la que tenían aquí. ¿Cómo no poder tener una relación de unidad con esas personas cuando con las personas que comulgan en cuestiones santas aquí en la misma tierra nosotros sí la tenemos? Cuando sí aceptamos ese tipo de intercesión. En fin, me he alargado mucho con esto, ¿eh? Quisiera terminar solamente con algo que fue muy particular y que me alegra que Jorge te lo haya preguntado sobre tu medalla, que es de un pez. Ciertamente era un símbolo de los cristianos en tiempo de persecución, pero bueno, me imagino que lo sabes y no te dio tiempo para decirlo, o lo dijiste y lo editaron, pero era un pez porque pez en griego es ichthys, y cada letra nos hace referencia a Jesús. La iota, Jesús; la ji, Christos; la zeta, Theos; la ypsilon, Huios; la sigma, Soter. Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador, ¿verdad? Entonces, no solamente era un pescadito como tal, como señal, sino que en la misma palabra pez, en griego, ichthys, ahí estaba Jesús. Entonces, y aquí lo enlazo para yo solo terminar con esta cuestión de la observación. En esos lugares no solamente se reunían a orar. Si haces una investigación de los primeros siglos, te darás cuenta que se reunían a una cosa que se llama la Eucaristía. La Eucaristía. Y cuando tú entres a entender bien lo que hay en la Eucaristía, lo que es la Eucaristía con responsabilidad, entenderás necesariamente la comunión de los santos. O entendiendo la comunión de los santos, necesitarás entender la Eucaristía. Son dos cosas inseparables, y eso desde los primeros siglos. Quiero terminar con esta parte, con esta observación. Mira, hablando de los primeros siglos, una cita de San Policarpo, siglo primero, y dice San Policarpo: nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros, también nosotros, ser sus compañeros y sus condiscípulos. Son rasgos de la común unidad, y está hablando de los mártires, es decir, ya no estaban vivos físicamente ahí. Las primeras comunidades cristianas entendían, iban entendiendo cada vez más, profundizando cada vez más en este bellísimo misterio de la comunión de los santos. Si tú logras entender esto, yo no te digo que si regresas a la Iglesia Católica, etc. Eso, el proceso espiritual de cada persona se tiene que respetar mucho, mucho. Pero sí te quiero decir, y es la última parte de la confrontación de esta primera observación, es que sería bueno que des una repasadita, porque posiblemente dejaste tu fe católica sin una formación profunda sobre la misma. Y finalmente la segunda observación, como te decía, no es una observación, sino una felicitación. Verdaderamente doy gracias a Dios porque supiste colocar un tema tan fundamental y tan en crisis en este momento como es en el aspecto del matrimonio. Y el matrimonio en su justa medida hasta la muerte, una fidelidad hasta la muerte. Ojalá en cada entrevista, en cada concierto lo menciones, porque actualmente los matrimonios en el mundo entero, y tengo que decir en el mundo entero porque por ahí hay un pastor que me escuchó diciendo que esta estadística que voy a decir y que solamente se aplica a los matrimonios católicos, sino esto es una estadística global del mundo, que es que más del 50% de los matrimonios hoy se divorcian, y la primera causa del divorcio es la infidelidad. Ahora bien, por ejemplo, yo he tratado muchos casos de
infidelidad tanto dentro del matrimonio, inclusive ya desde el noviazgo, ¿verdad? Y en algo se parecen, sean tan infiel el hombre como la mujer, y sea con la secretaria, con un amigo de la primaria, con lo que sea, tienen algo en común. No he encontrado todavía un infiel que sea fiel a Dios. Pues claro, si tenemos el descaro de ser infiel al que es perfecto, al que es plenamente fiel, ¿cómo no le vamos a ser infiel a un defectuoso, una defectuosa? Evidentemente alguien me dirá que y te dirán a ti también, si sigues con este mensaje, de que hay ateos que han mantenido fidelidad en sus matrimonios. Pues bueno, yo diría como Santa Edith Stein, una santa que fue judía, se hizo atea, filósofa, etc. Y se convirtió, se hizo católica, se hizo monja, y por ser de raza judía Hitler la mató. Esta cerebro de mujer, tremenda filósofa, ella decía, por su propia experiencia, que aquel que busca honestamente, con corazón puro, la verdad, en pocas palabras, está buscando a Dios, y de alguna manera ya es creyente, esa persona, aunque en principio oficialmente la persona no diga. Así que hasta la fidelidad de los que no son creyentes parte precisamente de ese inicio de fidelidad a Dios. Así que, mi hermano, adelante con este mensaje, ojalá que sea cada vez más claro, porque yo como misionero te puedo decir que verdaderamente el demonio está desatando un torbellino contra los matrimonios y las familias, ya no solamente disfuncionales, sino cristianas, de cualquier denominación. Es muy bravo el demonio en ese sentido. Y qué mejor que con tu influencia, con tu música, reafirmes esa fidelidad para toda la vida en el matrimonio. Quiero terminar este punto con aquella frase que habrá dicho, que dijo San Juan Pablo II. Decía que aquel que no está determinado a amar para toda la vida, para siempre, le será muy difícil amar siquiera un primer día. Y para concluir, pues evidentemente más de uno se estará preguntando cómo yo nombro un video respuesta para Ricardo Montaner y Jorge Ramos cuando solamente le he hablado a Ricardo. Pues bien, quiero hacer una apreciación a mi hermano Jorge Ramos, y espero que no te moleste, Ricardo, que lo haya metido en esto, pero pues ya que esto salió de una entrevista entre tú y él, pues yo creo que es el momento concreto para poderlo hacer y no hacer un video separado. Así que me dirijo en este momento a Jorge. Jorge, hermano, yo sé que seguramente no me tragas por las video respuestas que yo te he hecho, en las cuales no me arrepiento, porque evidentemente ahí están los argumentos confrontando las calumnias y los prejuicios que has tenido delante de la Iglesia Católica. En muchas cuestiones estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo contigo en que solamente siempre muestras, curiosamente, con la Iglesia Católica un lado, y cuando quieres mostrar el otro lado es algo que se acomode a ti. Entonces traes a un sacerdote medio en doctrina y bailando, etc. En fin, el punto está en que tú, hermano, que te dices defensor de los derechos humanos y que te lanzas en pro de las causas justas, ya son varios videos que han salido sobre la carnicería que está haciendo Planned Parenthood con los niños no nacidos, con los bebés no nacidos. Yo creo que a estas alturas saber que le quitan el cerebro, saber que venden partes del bebé, me parece que no te quedará duda de que eso que tiene ahí no es un montón de células, sino un ser humano. Lo que están abortando es un ser humano, y cómo están traficando con ese ser humano. Hasta el momento no he visto una sola columna. Hoy mismo entré y no he visto una sola columna, un solo pronunciamiento tuyo ante esta gran injusticia. A esta gran injusticia que afecta principalmente a los hispanos y los latinos, porque Planned Parenthood primero quiso eliminar la raza negra, revísale, y ahora está ensañado con la comunidad latina, que somos los únicos que estamos teniendo hijos. Aquí en Los Ángeles, la parte donde más clínicas, abortuarios, carnicerías de Planned Parenthood y de otras denominaciones, está en el barrio más latino, en el MacArthur Park. Entonces, hermano, te la dejo al costo, ¿verdad? Te la dejo al costo. Ojalá te pronunciaras con esto. Inclusive investiga si son ciertos los videos. Si no son ciertos, pues ya tendrás una cosa a tu favor. Pero, ¿por qué tanto silencio ante esto? En fin,
Yo oraré por los dos, oro por los dos, créanme, oro por los dos. Ciertamente tengo más rato orando por Jorge y no como en el sentido de que lo sienta pecado, no. Como le dije en una primera video respuesta, hermano, en realidad yo me compadezco mucho de ti, y compadecer no es lástima. Compasión viene de compatir en griego, que significa sufrir con. Créemelo, que esos abusos de esos sacerdotes físicos que recibiste, no los justifico, pero al final los santos, que a veces fueron perseguidos por la propia iglesia, se dieron cuenta que Dios corrige a su iglesia no con cobardones que se salen de la iglesia y tiran piedras desde afuera, sino generando santos desde adentro, con su propio testimonio, ¿verdad? Entonces, créemelo que la iglesia está siempre con los brazos abiertos para recibirte, porque al final tu bautismo es imborrable, imprime carácter. No practicas tu fe católica, pero católico, al menos por el bautismo, lo eres. Que Dios les bendiga a los dos, y está en mi oración.